Para partir con la primera presentación, invitamos a la doctora Kazuko Ichikawa, doctora en enfermería, investigador docente del Departamento de Enfermería Médico-Quirúrgica de la Escuela de Enfermería de Universidad del Sao Paulo, líder en el subgrupo de investigación relacionado con el Centro de Esterilización del grupo PETIRAS, que hoy día nos va a presentar el manejo de material neuroquirúrgico y oftalmológico con el objetivo de prevenir la contaminación cruzada de proteínas priónicas. Un fuerte aplauso a la doctora Kazuko. Buenos dias. No, já é pós-meio-dia, então já não é buenos dias. Ay, ya no es buenos días. ¿Cómo se dice buenas tardes? Buenas tardes. Una vez más, les reitero mi agradecimiento y la oportunidad de poder estar acá en un encuentro riquísimo, inigualable. Em He compartilhar aprendido mucho y tengo mucha satisfacción de compartir mis creencias sobre el tema que manejo del material neuroquirúrgico y oftalmológico con el objetivo de prevenir la transmisión cruzada de proteínas priónicas. Es un tema polémico todavía, es un tema no completamente resuelto. Y mientras más conversemos, mientras más investiguemos, vamos a avanzar. Me gustaría complementar mi presentación diciéndoles que no tengo conflictos de interés, ni con los fabricantes, ni con los servicios relacionados a los centros de esterilización. Sé que un tema que no está bien resuelto, no hay un conocimiento uniforme sobre él. Y como en un evento siempre hay personas que saben todo, que saben poco, les traje a modo de introducción para destacar y reafirmar que los priones son proteínas, aunque se comporten como microorganismos transmitiendo por medio de materiales reutilizados, pero es una proteína. No se ha encontrado todavía material genético para considerarlo como un ser vivo. Lo segundo es una proteína distinta, una proteína que se convirtió. ¿Cuál es o por qué es diferente? desestruturado por Desestructurado por enzima proteasis presente en los detergentes enzimáticos. Como ocurre con otras proteínas, no es desestructurado por la enzima proteasa. Otro tema es una proteína que no se destruye en temperaturas de autoclavación o en temperaturas de 134, 121. No se destruye como lo hacen otras proteínas. Es distinto. Otro tema, queda más absorbido en el acero inoxidable, en los instrumentos quirúrgicos, y esta absorción aumenta con el secado de la suciedad orgánica. Tanto que una de las grandes recomendaciones es menor tiempo posible para comenzar la limpieza del centro de esterilización o mantenerlo humedecido. La literatura, algunas dicen en poner los instrumentos en bolsas plásticas y pulverizarlas con agua para mantenerlos húmedos. Cuando están secos, aumenta la absorción de la proteína
priónica sobre el acero inoxidable. Otro tema se parece también a las células cancerígenas. ¿Por qué? Porque toma el lugar de las células normales, una proteína del sistema nervioso central que toma el lugar de una neurona saludable, la convierte en una neurona con otra estructura. Además, la proteína de la neurona con otra estructura, tanto que la manifestación clínica de quien tiene enfermedad priónica es la demencia, la alteración mioclónica, la alteración del equilibrio, ceguera. ¿Por qué? Porque las funciones normales de las neuronas son reemplazadas, son destruidas por la proteína priónica. Esto, en una rápida pasada, es la característica de la proteína priónica. Esta proteína, la enfermedad priónica siempre existió. Son estas que están acá, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, Kuru, del grupo que tenía como cultura consumir el cerebro humano, canibalismo. Otra enfermedad, GSS, muy parecida a la enfermedad anterior de SJ, pero más rápida, más reciente, descubierta hace menos tiempo. Insomnio familiar fatal, también una enfermedad priónica que no se relaciona con la atención en salud, y también la variante de la encefalopatía de SJ por ingestión de carne contaminada de vacuno. Y como puse una imagen, porque fue mi curiosidad, cómo algo ingerido puede irse al sistema nervioso central. Esta proteína, PJAP, né? Essa proteína esta proteína en el intestino es llevada por linfonodos, nervios periféricos y va al sistema nervioso central. Lo que nos preocupa en realidad son las formas de transmisión de las proteínas priónicas relacionadas con la atención en salud. Tenemos el trasplante de córneas, muy raro, pero ya se hizo ya hay un registro, y lo que se relaciona con nosotros de centros de esterilización, la reutilización de electrodos corticales procesados. Esta es nuestra preocupación, es nuestro fantasma, como lo decimos. Las otras circunstancias que transmitieron proteína priónica relacionada con la atención en salud, injerto de dura madre, hormona de crecimiento humano proveniente de cadáveres, todo esto ya dejó de permitirse por el riesgo de enfermedad priónica, pero todavía trasplante de córnea todavía hay, y procesamiento de materiales neuroquirúrgicos oftalmológicos que tienen un riesgo potencial de transmitir la proteína priónica. Tenemos en el cuerpo humano tejidos con mayor tropismo. Cuando el individuo infelizmente adquiere una enfermedad priónica por medio de un de instrumentos contaminados, el primer lugar al que se va es el sistema nervioso central. También se va a la médula, por la parte posterior ocular, la retina, el nervio óptico y la pituitaria. ¿Cuáles son los tejidos de medio tropismo? Fluido cerebroespinal,
o líquor, el hígado, ganglios linfáticos, riñón, vaso, placenta y el epitelio olfativo. ¿Cuáles o qué lugares de bajo riesgo, bajo tropismo, son todos los demás? Nervios periféricos, el intestino, la médula ósea, sangre, tiroides, suprarrenales, corazón, músculo esquelético, el tejido adiposo, las próstata, testículos, lágrimas, saliva, flema, orina, heces, semen, secreciones vaginales y leche materna. En estos lugares, sí, podrían haber, pero no es en gran densidad y no es frecuente. Esta diapositiva es muy buena para, por ejemplo, cuando no se sabía nada o se sabía muy poco sobre la enfermedad priónica, habían servicios que sugerían destruir endoscopios digestivos o poner en cuarentena a las personas. No era necesario. No es necesario porque el sistema gastrointestinal es un lugar de bajo tropismo, de bajo riesgo y la limpieza habitual probablemente será suficiente. ¿Cómo surgió este miedo de la transmisión de la proteína priónica a través del material quirúrgico debido a dos casos confirmados? Yo diría que son confirmados, publicados en una revista respetada, Lancet, y resumidamente sería lo siguiente. Como resumen, es una joven de 23 años que presentaba epilepsia, convulsiones no controladas con fármacos y se le hizo una lobectomía temporal para controlarla. Ella quedó muy bien, pero 2 años y medio después empezó a tener nuevamente manifestaciones neurológicas y el diagnóstico final post-mortem y exámenes complementarios confirmaron la enfermedad de ECJ. Ella utilizó 9 electrodos, siendo que 2 ya se habían utilizado en un paciente con enfermedad SJ. Ahora vean, a ver, analicemos cómo era la descontaminación de estos electrodos. Se lavaban con benceno, se desinfectaban con alcohol a 70% peso volumen y esterilizado en recipientes con pastillas de paraformaldehído, sin ser un método automatizado. Hoy nosotros no aceptaremos este tipo de procesamiento para un material crítico. El caso 2, un joven de 17 años con una historia muy parecida, convulsiones que no eran controladas por fármacos. Después de la encefalitis, se hizo una lobectomía frontal. De los 7 electrodos que se utilizaron en él, 2 se fueron utilizados en la paciente anterior. Durante 2 años y un cuarto, él estuvo muy bien, pero empezó a presentar síntomas de encefalopatía, perdón, de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o SJ, y después de la muerte, la biopsia confirmó que fue una enfermedad priónica y los electrodos que se utilizaron en este joven se implantaron a un mono y este mono después de 3 años tuvo aspectos comportamentales recordando o confirmando la enfermedad priónica. Por lo tanto, ¿es una preocupación de la central de material? Sí,
aunque el método de descontaminación no sea aceptado, es una preocupación del centro de material porque es un material que puede cargar la proteína priónica y es como si fuera una infección cruzada, ¿ya? Pero pongan atención, es riesgo. Si hay material contaminado después del procesamiento de la CME y el paciente de riesgo, que es el paciente con un sistema nervioso central abierto para una cirugía. Muchas recomendaciones ya han llegado del tipo que se puede transmitir por las superficies. Hubo una época en que se quemaba el colchón. No sé si ustedes son de esa época. Bueno, yo creo que ahora ya ustedes tienen una idea general importante. Ahora, yendo hacia el tema de la presentación, ¿cuál es la dificultad en el manejo de controlar la transmisión cruzada por priones que son responsabilidad del centro de esterilización? La dificultad es que se demora mucho tiempo en que el paciente con una enfermedad priónica manifieste la enfermedad. Es muy distinto cuando el paciente tiene VIH, HCV, que se detectan con una sorología casi de forma inmediata. 2 años, 2 años y medio, 3 años y se pierde. Y la vigilancia es muy difícil de realizarla. Siempre escuchamos que es una enfermedad rarísima y yo les pregunto, ¿será que realmente es rarísima? ¿Será que se hace una biopsia de todo sospechoso post-mortem de la enfermedad de SJ? Esta para mí es la mayor dificultad. No se puede trabajar con cuidados específicos a partir del sospechoso. Otro tema, teóricamente, Outra questão é que os otro nossos tema es que nuestros ciclos de autoclave no destruyen la proteína priónica, siendo que tenemos que discutirlo de forma institucional. Existe el riesgo, qué medida vamos a tomar, pero nosotros del centro de esterilización tenemos que dar una dirección. Nadie entiende más del procesamiento de instrumentos quirúrgicos para evitar la transmisión, la contaminación cruzada de priones que nosotros del centro de materiales. ¿Cómo es una suciedad orgánica, proteína? No debemos mezclar los materiales. Los materiales neuroquirúrgicos y oftalmológicos no se deben mezclar, o los que entraron en contacto con el nervio óptico, porque se diseminaría la proteína priónica. Tenemos que tener el cuidado de limpiar la lavadora en el sentido de saquemos la proteína priónica, las superficies de trabajo, después de trabajar con material sospechoso. Si utilizamos el ciclo más conocido y recomendado de 134 grados a 18 minutos, lo vamos a controlar con el tipo 6. No se saca nada con tener un integrador o un indicador biológico porque después de 3 minutos ellos están negativos nuevamente. Hay que evitar el secado del instrumento. Se debe crear un protocolo de transporte, realizar el rastreo de los materiales, como algunos casos 2 electrodos utilizados en otros, para poder hacer un nexo.
hay que hacer una trazabilidad. Ahora tenemos como documento de referencia muy importante el manual de la OMS 2019, que extrañamente solamente habla de enfermedad priónica en el sistema nervioso central. No habla sobre cómo, no habla del instrumento que llega al nervio óptico como un instrumento sospechoso. Y algo más extraño aún, la OMS de 2019, que no es tan antigua, no habla sobre limpieza. Esto es grave. Yo digo que por el conocimiento actual, este manual debería revisarse. Muchos preguntan, pero ¿no hay exámenes que se podrían realizar antes para ver si el paciente es sospechoso o no para poder aplicarle cuidados específicos? Hay, pero en la práctica es imposible. Ni siquiera el estado clínico neurológico del paciente nosotros lo sabemos, ni siquiera nosotros del centro de esterilización lo sabemos, pero lo que se podría investigar es la demencia con otros dos síntomas. La resonancia magnética que muestra un cerebro completamente lleno de muerte, que tiene muerte neural, placas floreadas, pero la resonancia magnética de dos pacientes no es algo factible. Otro tema, el electroencefalograma. Las ondas son típicas, ¿sí? Típicas ondas trifásicas periódicas. Hay un análisis del líquor que muestra las proteínas. Incluso hay un examen, perdón, de fluorescencia con 100% de sensibilidad, especificidad. Pero son exámenes muy caros y el centro de materiales no puede esperar que todo el paciente neuroquirúrgico u oftalmológico que vaya a tener algo con la parte trasera del ojo pueda tener estos exámenes realizados. Otro tema, la biopsia está prohibida in vivo, solamente post-mortem. Este es un consenso de la OMS. Estados Unidos, en el año 2010, sugirió el procesamiento de material neuroquirúrgico sos- con, en- con el objetivo de contaminación cruzada por priones a partir de sospechosos. Si no es sospechoso, la rutina normal de procesamiento. Si es sospechoso, si el paciente es sospechoso, pero la cirugía no es en el sistema nervioso central, el material es de rutina. Por ejemplo, un paciente sospechoso de enfermedad priónica, pero se va a hacer una colicistectomía. Eso sería una rutina normal para ese material. La endoscopía, lo mismo, rutina normal para ese equipamiento. Ahora, si el instrumental entra en contacto con el sistema nervioso central y el dispositivo es crítico, semicrítico, ahí sí se usa un protocolo especial. Si el material no es crítico, que entre en contacto solamente con la piel íntegra, es de rutina, limpieza y desinfección de rutina. Lo que molesta entonces en el protocolo de Estados Unidos es empezar por los sospechosos, probablemente porque el individuo que ya tiene algún tipo de manifestación tiene mucha proteína priónica. Luego, el riesgo, no, la contaminación del material es más densa, más difícil, más probable la contaminación cruzada en este caso. Me gusta mucho este cuadro para los casos no resueltos. Yo puedo tener un problema sin ningún tipo de información, con la información completa. En este caso de procesamiento de materiales para prevención de enfermedad priónica, tenemos informaciones parciales.
Y tenemos incertezas generales o específicas, tenemos incertezas específicas. Creo que estamos en esta etapa de informaciones específicas de algo de lo que tenemos información parcial y tenemos que luchar para evitar la transmisión, reducirla, transferir o incluso aceptar riesgo. Bien, ¿cuál es la importancia para el centro de materiales? La limpieza es más importante que el autoclavado, porque la proteína es una suciedad orgánica. Por medio de la limpieza yo puedo eliminar el 99,99% de la suciedad presente y no pensar en aumentar el tiempo de esterilización porque sería termoestable. Yo creo que es importante al advertir que tenemos en el mercado algunos detergentes y algunos desinfectantes que dicen que son prionicidas, activos contra priones. A ver, calma. Quien está prometiendo este tipo de acciones debería haber contaminado a propósito un cuerpo de prueba con un tejido macerado de animales con enfermedad priónica, implantado en animales como un mono, podría ser un chimpancé. Eso es lo que aparece en la literatura. Y hacer un seguimiento de la alteración del comportamiento de ese animal. Si el animal empieza a mostrar afectividad anormal, es un cambio de comportamiento. Y finalmente, post-mortem, el anatomopatológico. Por lo tanto, tengan cuidado con promesas en las que la validación no ha sido exactamente conforme lo necesario. Uno de los mejores trabajos para mí, para ver el reprocesamiento, fue del grupo McDonald y colaboradores 2013, y él hizo una prueba exactamente como yo lo mostré. Contaminó un cuerpo de prueba con tejido macerado de animales con enfermedad priónica, implantó lo implantó para después verificar la muerte. En este caso, no fue bien así, fue detección de la proteína priónica. Me gustaría que vieran ustedes aquí el cero en el numerador. ¿Qué resultó? Resultó hidróxido de sodio, un álcali muy fuerte de lo normal. ¿Qué no resultó? Esto es importante. Poner el material sencillamente a 134,18 como algunos lo hacen. No resultó. Recuperó 7 de 10 muestras. ¿Qué resultó? La misma esterilización, pero con hidróxido de sodio antes. Y otros resultados que resultaron aquí. Todos los detergentes alcalinos, ninguno enzimático, eliminó completamente, comprobando entonces que la proteasis no actúa sobre la proteína priónica. Detergente alcalino, todo cero, con o sin esterilización. Eso es lo importante. Una de las síntesis es que si tengo la proteína priónica contaminada por medio de materiales, utilicemos la evidencia científica del detergente alcalino, ¿ya? Y otros métodos que resultaron fueron el peróxido hidrogénico. Doctora Camila coordinó una revisión sistemática sobre la proteína priónica y logró o obtuvo 8 trabajos. Y estos, de una forma general, son esta síntesis. Aquí tenemos el detergente enzimático no elimina completamente la proteína priónica.
El detergente alcalino, incluso sin esterilización posterior, sí lo hizo. Y aquí tenemos un dato interesante de que el peróxido de hidrogenio, ya sea Vipro o no, eliminó la proteína priónica con o sin limpieza previa. Y otros estudios, estoy con mi tiempo aquí un poco, me lo estoy sobrepasando. Los otros estudios son todos en esta línea. Detergente enzimático recuperó, el alcalino no recuperó, y lo interesante es sin la esterilización, la limpieza fue suficiente. La única novedad aquí quizás sea el agua ácida. Es un método de esterilización, agua ácida, que también eliminó. Con respecto a las recomendaciones ministeriales de países que tuvieron enfermedad priónica, en Francia, la limpieza previa doble. A ver, recién se limpia nuevamente con detergente alcalino de preferencia y autoclave durante 18 minutos por 134. En Australia, entonces, que también tuvo la enfermedad priónica, no. Una recomendación muy sorprendente de ellos, la esterilización normal a 134 grados por 3 minutos. La OMS creo que ya paró de darle seguimiento a las enfermedades científicas porque ellos hablan mucho sobre el hidróxido de sodio, que es lo mismo que detonar un material para botarlo. Entonces, estas son las recomendaciones y quizás la única que vale es 134 a 18 minutos, pero sabemos que se necesita la limpieza previa. Muy bien, por lo tanto, el resumen. Primero, estudiar continuamente el tema porque no es algo que está resuelto. Discutir en la institución no puede quedar solamente en el ámbito de la central o del centro de esterilización. POP definido. ¿Qué haremos con el material neuroquirúrgico y oftalmológico que entre en contacto con la parte posterior del ojo, el nervio óptico? Entonces, ¿cuáles son los materiales? Todos. ¿Y cómo los vamos a procesar? Lo que estamos viendo es que no hay que dejar que se seque, empezar la limpieza lo más rápido posible con detergente alcalino. Sí, es posible 2 veces porque una vez 99.99% de reducción, 2 veces, 2 veces 99.99% de reducción. Para un material que no tiene proteína priónica, un ciclo normal es suficiente. Otro tema es prevenir que se seque, la importancia de la trazabilidad, no mezclarlo con otros materiales. El detergente alcalino ha mostrado en las investigaciones que es mejor que el enzimático. Insumos de limpieza desechables, cepillos, todo eso desechable porque podrían cargar la enfermedad de la proteína priónica. Y si utilizo 134 en 18 minutos, necesito validar y utilizar el integrador tipo 6. Indicador químico tipo 6. No sirve el indicador biológico ni el integrador porque ellos tienen un tiempo mucho menos exigente para morir. Y con toda esta explicación para contaminar, yo necesito un material contaminado en un paciente en cirugía y paciente en neurocirugía. Por lo tanto, estas medidas que nosotros tomábamos o que teníamos al comienzo de la enfermedad priónica ya no se justifican. Aunque la OMS todavía no lo ha reformulado, yo no sé explicar el motivo. Muy bien, muchas gracias por su atención. Perdonen porque me haya excedido en el tiempo.
Muchas gracias, doctora Kazuko, por su tremenda presentación del área.